conociendo la generalidad o el diagnóstico en términos generales de lo que a criterio de ustedes como agricultores y en la voz que a lo mejor puede ser generalizada, representó el paso de esta tormenta por nuestro territorio. Sí, nosotros consideramos como campo que el paso de la tormenta tropical Julia afectó 575,000 quintales, que eso equivale a una producción de 11.500 manzanas. En el caso del maíz, la principal zona de afectación fue la zona de Oriente. Sí. En el caso de frijol, la afectación fueron 1.392 manzanas, con un promedio de 20.800 quintales. Nosotros desde el inicio del ciclo agrícola ya habíamos comenzado con déficit en relación al año pasado. Las proyecciones de nosotros en este año eran de 15.600.000 quintales. El año pasado tuvimos una producción de 21 millones de quintales. En relación al consumo nacional, el año pasado tuvimos una producción de 3.800.000 quintales arriba del consumo nacional. Este año se están proyectando 3 millones abajo de la producción nacional. El impacto de esto en relación a la cosecha que está es del 18.6%. Pero el 18.6% de lo que está sembrado, o sea, del 20% que se siembra en postrera. Cuando está en demasiada humedad la producción, el problema es que comienza a producir hongo y se da lo que nosotros llamamos en el campo una requema en el producto. Al final de cuenta, la pérdida total en los dos rubros de los pequeños productores es de $17.285.000. Esa es la pérdida total. ¿Se pone en peligro o, de acuerdo a las proyecciones, dice por acá que la producción agrícola no era tan benevolente, dice, para este año? Con la pasada lluvias, lo que vamos a tener es un problema de precios o vamos a tener encarecimiento de productos. Para este año no. Para este año no hay razón ni justificación para que haya un aumento de precios en los granos básicos. ¿Por qué? Porque nosotros producimos o consumimos lo que producimos el año pasado. Nosotros le decíamos hay que aumentar la cantidad de siembra. ¿Para qué? Para tratar de minimizar el impacto para el consumidor de estos granos. Lógicamente, para el pequeño productor ya está, digamos, el impacto. Difícilmente se pueda recuperar por lo que planteamos al inicio, que son productores de subsistencia. Por eso nosotros decíamos y le hemos dicho al ministro que hay que buscar una alternativa para la gente que tiene crédito con el Banco BFA, una alternativa de una condonación de la deuda de la gente que fue afectada por el fenómeno Julia. No me lo digo. Entonces esa es la situación. Defensoría del Consumidor logró contactarla, que si hay especulación, dijeron comenzamos un proceso sancionatorio, pero 6 meses después y todavía no han sancionado a nadie. Entonces hay que tomar medidas y medidas un poco rápido. No se puede estar jugando con la alimentación del pueblo. En el caso de frijol, el consumo nacional es de 2.400.000 y el año pasado tuvimos una producción de 2.900.000 quintales, o sea, 500.000 quintales por arriba del consumo nacional. En el caso del arroz, sí hay un poquito de déficit. Decíamos que el arroz se necesita 900.000 quintales y nosotros el año pasado tuvimos una producción de 809.000 quintales. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que la entrega de paquetes agrícolas no es la solución al problema. La solución al problema es buscar cómo hacer
más productiva la producción nacional. ¿Y cómo la haces más productiva? Con semillas de calidad y con mejor fertilización. Este año nosotros, la inversión que calculábamos era de 677 millones de dólares, o sea, 87 millones arriba que el año pasado, pero los daba para una producción del 29% menos que el año pasado, por el alto costo de los insumos agrícolas. Nosotros por eso le insistimos a la Defensoría del Consumidor: controlen precios, controlen los precios. El problema es que los granos básicos se comercializan de una manera informal. ¿Qué quiere decir esto? Que el comerciante llega al campo, compra el productor no le da factura, por lo tanto ellos pueden inclusive hasta evadir impuestos. No es culpa de este gobierno, sino que esto viene desde los gobiernos anteriores, que el problema es que no tenemos una política nacional agropecuaria. Nosotros hemos dicho, dentro de esta política nacional agropecuaria hay que contemplar lo de la reserva estratégica. Si tuviéramos una reserva estratégica, los comerciantes no pudieran especular. ¿Por qué? Porque la reserva lo serviría para dos cuestiones principales. La primera, que los productores tengan un buen precio, y la segunda, que sirva para controlar el precio, no de una forma impositiva, sino jugando las reglas del mercado. Y nosotros hemos tenido muchas reuniones con el ministro de Agricultura en turno. Ha sido uno de los ministros que ha dado mayor apertura. Creo que desde que estuvo el licenciado Mario Salaverría hasta este ministro es el que ha dado apertura. En los gobiernos del frente no hubieron aperturas de parte de los ministros, y los dos ministros anteriores de este gobierno tampoco dieron mucha apertura. Y nosotros solicitamos apertura no para tener beneficios ni nada, sino para trabajar en conjunto con la gente del Ministerio de Agricultura y buscar soluciones a los problemas del sector agropecuario. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Que no es un problema de hoy, que siempre lo hemos tenido. Sí, nosotros lo hemos dicho, y no estamos echándole la culpa al gobierno, por eso nosotros insistimos, es problema de los comerciantes, o es culpa de los comerciantes que especulan. ¿Cuál es y ahí sí responsabilizamos al gobierno? ¿Cuál es la función del gobierno? Garantizar a través de la Defensoría del Consumidor que la población o los consumidores adquieran un producto no por arriba o no con elevados precios, sino que intenten tener productos a bajos precios. Sin duda alguna este tema de las emergencias pasa también por estudiar lo que hablaba anteriormente, ¿no? El impacto que esto ha tenido en la estructura agrícola, sin duda alguna, de país. Definitivamente. Es evaluación, es consolidación. Es evaluación. De hecho, le cuento que es una de las actividades en las que ya estamos trabajando. En la gestión de una emergencia, Ernesto, básicamente hay 4 acciones muy puntuales, incluso podríamos llegar a 5. Número 1, inmediatamente un evento o una amenaza empieza a materializarse, la prioridad número 1 siempre debe ser búsqueda, rescate y evacuación de las personas. El evento ha sido un evento hidrometeorológico, sabemos que hay terrenos anegados, sabemos que pudo haber muerto ganado porcino, caprino, bovino. Sabemos que si en algún momento se tenían granjas, como sucedió en el caso del río Amayo, en La Libertad, en una sola noche se murieron 3,000 gallinas ponedoras. Entonces, esos daños, todos esos daños y pérdidas, porque también algo bien importante, inmediatamente uno llega a una zona donde ha impactado un evento, uno ve daños, pero es bien importante que la población denote que los daños es lo que vemos en el preciso momento, ¿no? Cuando se dimensiona el impacto de un evento, Ernesto, frecuentemente siempre se ha visto digamos, con una perspectiva macro, es decir, el desastre generalizado como una situación macro, pero no nos detenemos a pensar en esos desastritos, porque para esta señora, y quisiera detenerme un poco antes de seguir hablando o utilizando este término, el término emergencia y desastre, Ernesto, tiene una diferencia pero muy abismal.
frecuentemente nosotros utilizamos mucho el término desastre, incluso a veces hasta de forma errónea. Hablamos de desastres naturales y eso no existe. Lo que tenemos son eventos naturales que pueden generar emergencias, en el entendido que esta es un evento que ha generado daños, pérdidas, pero que nos permite seguir respondiendo. Es decir, no hemos perdido la capacidad de respuesta. El haber declarado o el haber hecho una declaratoria de emergencia nacional hoy mismo nos está permitiendo disponer de todos los recursos del Estado para poder responder no solamente tempranamente, sino que en el transcurso de, digamos, de los hechos que está dejando la emergencia, visualizar cuáles son las brechas que deben irse resolviendo. Que este personal que usted justamente ahora está viendo es el personal de la unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil. A partir de la previsión del impacto que teníamos, una de las primeras acciones fue cerrar todas las playas. Se suspendió la pesca artesanal, se suspendió la pesca deportiva, se suspendió la pesca industrial, con el objetivo de que no tuviéramos a nadie en playa. Creo que hoy por hoy, Ernesto, es importante denotar todo el esfuerzo que se ha hecho con todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Procuramos que este tipo de situaciones que ahora mismo usted está viendo en pantalla no sucedieran. Procuramos. Insistimos, mañana, tarde y noche, evacuemos tempranamente. Salgan. Ustedes conocen la zona, conocen cuál es el comportamiento de los ríos que están cerca de donde viven. Nos ocupamos de preequipar albergues, nos ocupamos de tener recursos preposicionados en diferentes puntos a fin de gestionar la emergencia lo más adecuado posible. Insistimos en que se tenía que salir, se tenía que evacuar. Muchas de estas personas que han sido rescatadas, todavía el domingo por la mañana, hemos enviado equipos a pedirles que evacúen, no quisieron salir, pero lo que sucedió entre la madrugada del lunes y el lunes por la tarde es parte de nuestro trabajo también. O sea, es decir, el hecho de que una persona no haya querido salir de su casa cuando se le pidió, no significa que lo vamos a abandonar a su suerte, para nada. Es parte de nuestras responsabilidades. Hoy por hoy, Ernesto, puedo decirle con propiedad que hemos hecho, han sido horas bastante complicadas, poco dormir, poco comer, pero es nuestro trabajo y al final pues lo hacemos por convicción, porque nos gusta, ¿verdad? Ya los que tenemos buen rato de andar en este tema de las emergencias y desastres, escuchamos una sirena y nos pican los pies por... Sí, por supuesto. A partir de esa evaluación preliminar definimos que la prioridad número 1 era búsqueda, rescate, evacuación de personas. La segunda prioridad, habilitación de albergues. Todos los que ya estaban preequipados se pusieron a disposición. Número 3, provisión de agua y alimentos, abrigo, a fin de que las personas pues tuvieran lo necesario. No, nuestro objetivo ha sido no ver a nadie en el suelo, durmiendo en el suelo. Eso no es digno, eso no es correcto, bajo ninguna perspectiva, sin importar que sea una emergencia crítica, no hay razón. Si los recursos se tienen, Ernesto, no hay razón para que una persona esté durmiendo en el suelo. Cuando nosotros decimos no cruce ríos, no cruce quebradas, yo de verdad, Ernesto, no concibo como alguien... Bueno, yo crecí en el campo, Ernesto, y a escasos metros de donde está la casa de mi abuela, con quien crecí, y una tía, todavía está esa quebrada. Entonces, yo recuerdo muy bien que cuando llovía en Santa Tecla, lo primero que decía mi madre, decía, no se acerquen al río. No tienen permiso, hay una cancha, digamos, entre la línea de casas y el río, y lo primero que decía es, no los quiero ver, pero ni en la cancha. Entonces, sentido común, ¿no? Sentido común. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de crecer cerca de una quebrada o de un río, conocemos el comportamiento. Si llueve en la zona alta, es obvio que en algún momento ese río va a tener una crecida. Entonces, ¿por qué aventurarnos? ¿Por qué osar cruzar un río cuando tenemos ese tipo de fenómenos? Ahora que nos damos cuenta de toda la afectación que hemos tenido, de todas las zonas que se inundaron, de todos los deslizamientos que hemos tenido, donde habían viviendas,
han quedado viviendas soterradas, destruidas, en las que no había ya ni una sola persona. ¿Por qué no habían personas? Porque acataron la orden de evacuar. ¿Y por qué evacuaron? Porque teníamos recursos disponibles. ¿Y por qué teníamos recursos disponibles? Por la declaratoria de emergencia, ¿no? Porque eso nos ha permitido echar mano de todo. Ahora mismo estamos enfocados justo en el marco de esta misma emergencia, estamos enfocados en la gestión de la asistencia humanitaria, ¿verdad? El Ministerio de Gobernación recibiendo como el centro de acopio principal, recibiendo donativos, gestionándolo, organizando ya paquetes que se le van a entregar a las personas. A los que están albergados se les está dando su alimentación, que son 58 los municipios en los que hemos tenido mayor afectación. De los 111 albergues que se tenían preequipados, ahora mismo hay 102 albergues activos. El total de personas evacuadas es de 2.837 personas. El equipo humanitario del país está activado. Importante decirle que en el país existe esta, estrategia de gestión de la asistencia humanitaria denominada Equipo Humanitario de País, del cual también nosotros somos parte. Y por supuesto, el Sistema Nacional de Protección Civil, que estuvo activado con mucho tiempo de antelación al impacto de este fenómeno. Es importante que la población esté muy pendiente de la información que se está trasladando a través de fuentes oficiales y por supuesto a través de los espacios que ustedes muy amablemente nos brindan. Realmente hay una onda tropical, que podría estar llegando en las próximas horas. Creeríamos que eso podría dejar algunas tormentas, esperamos que no sean de gran consideración. Sin embargo, es importante que sopesemos que la cantidad de agua que se ha precipitado en la tormenta, en el marco de la tormenta Julia, ha sido suficiente como para dejar saturado todo el territorio nacional. Yo creo que, aunque no sea un gran impacto el que podríamos tener, sí es importante denotar que estos fenómenos arrastran humedad del Pacífico hacia nuestro territorio y es ahí donde podríamos tener algún incremento en las precipitaciones. Por fortuna, creería yo, en el preciso momento que entre a tierra mexicana, esto va a tener un efecto de degradación casi de inmediato, pero eso no debería hacernos bajar la guardia. Es importante que las personas que viven hoy por hoy en zonas de riesgo, nuevamente, si hay que evacuar, evacuemos. No esperemos hasta el último momento. Hoy por hoy, número uno, estemos sabedores que el suelo está húmedo, que vamos a seguir teniendo algunos deslizamientos. Número dos, es importante que si la situación es inminente a partir de la información científica que nos llega, pues demos paso al número 3, acatemos la recomendación